Hay un tema con el que queremos empezar que es altamente relevante. Él plantea que ya se habló con el dueño de quien adquirió esta empresa de agronitrogenados, que la adquirió en un precio, a un bajo precio, por una diferencia de alrededor de $200 millones. Entonces, el presidente dice que ya se habló con esta persona y que se está en pláticas para recuperar esos $200 millones. Imagínense, esa es una cuestión también inédita, muy importante, porque en otros momentos se diría, bueno, pues ya se hizo la operación comercial, no se objetó en tiempo y forma, etcétera, pero ahora se está recuperando por la posición firme e intransigente del presidente de la República de acabar con la corrupción y recuperar para el pueblo la mayor cantidad de recursos que por vía de la corrupción precisamente escaparon de la hacienda pública. Estos $200 millones significa en números cerrados 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos, imaginemos que se forma 1 millón de personas y a cada una de ellas le damos 4,000 pesos. Es una cantidad muy importante, pero solamente es una pequeña parte de lo que se está recuperando. Ligado a eso, las declaraciones de Lozoya, pues están muchas personas muy preocupadas, pero el presidente de la República está dando la pauta con esta recuperación que se va a lograr de $200 millones, porque él ha dicho lo siguiente: nosotros, las declaraciones de Lozoya son muy importantes en dos sentidos. El primero es que no queremos que se vuelva a repetir la corrupción desde el Estado mexicano. Que quede claro para todos, funcionario corrupto no solamente se va del gobierno, sino también se abre su carpeta de investigación. Eso es uno de los elementos centrales del aporte que está haciendo Lozoya con sus declaraciones. Repito, lo que dice el presidente, que no se repita la corrupción en el Estado. Y segundo, dice, lo que queremos es recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. Esto no se había visto en el pasado, porque el presidente ha dicho que nosotros no obramos por venganza, obramos para obtener justicia. Y la justicia aquí se está viendo de dos formas. La principalísima, hacer justicia, es recuperar la mayor cantidad de recursos para la hacienda pública. Y segundo, que ya no se siga por ese camino con ese ejemplo que se dio durante todo el periodo neoliberal. El presidente ha dicho, reitero, obramos por justicia y no por venganza. Si hubiera estado en el gobierno el día de hoy, por ejemplo, Anaya o el MID, que fue el candidato del PRI, seguramente las cosas se invertirían. No les interesaría recuperar recursos económicos para la hacienda pública porque por su mentalidad, por su práctica política, ellos han utilizado los cargos públicos para enriquecerse y para corromperse. Entonces eso no les interesaría. Y más bien ellos obrarían con el principio inverso a lo que dice el licenciado López Obrador. Ellos no buscarían justicia, buscarían venganza. Es decir, exaltar el odio en contra del amor. El López Obrador ha llamado a crear una república amorosa, pues ellos gestaron en todo el periodo neoliberal una república donde el odio y la venganza, lógicamente ligados a la corrupción, pues era lo que privaba en el periodo neoliberal. Entonces ahora las cosas están cambiando radicalmente. Él decía que la forma y los métodos neoliberales de acaparamiento de recursos inmensos en pocas manos, pues era la norma, ya se había convertido en la norma. No, aquí la norma es otra muy diferente, es todo lo contrario. Por otro lado, también vale la pena recordar que, digamos, el padre de esta forma, de este modus operandi que se gestó en el periodo neoliberal, evidentemente fue Carlos Salinas de Gortari.
Y acuérdense que hubo un cambio en el PRI, sobre todo desde que llegó Salinas y agudizó más, aunque un poco antes ya se estaba gestando, porque antes era común que el secretario de Gobernación en turno pudiera ser el próximo candidato y futuro presidente del Partido Revolucionario Institucional. Pero hubo una lucha interna en el PRI entre los que llamaban tecnócratas y políticos. Entonces empezaron a denigrar la acción política, lo veían como menor, como que eran ignorantes, y lo que empezaron a privilegiar fue a los tecnócratas. Y entonces empezó a cambiar la composición. En lugar de que los candidatos del PRI fueran los secretarios de Gobernación, pues empezaron a ser los que se encargaban del aspecto económico y de las finanzas del país. Y esos fueron los que se fueron a estudiar a Estados Unidos e Inglaterra y adquirieron doctorados, maestros en ciencias, pero para aplicar todos los principios de la política neoliberal. Entonces esa lucha que se dio al interior del PRI la perdieron los políticos y la ganaron los tecnócratas en el lenguaje de ellos. Pero estos tecnócratas pues resultaron ser altamente eficientes, pero para los intereses de las grandes transnacionales y para desmantelar todo el aparato estatal y sobre todo todas las empresas estatales. Pero hoy con lo que está pasando ya hay un cambio radical. Hay que recordar también que, por ejemplo, Salinas de Gortari pues es dueño de 4 plataformas petroleras. Es decir, parte de la riqueza nacional se la distribuyeron entre los oligarcas nacionales y las empresas transnacionales. Salinas es propietario de 4 plataformas para la extracción de petróleo, plataformas marítimas. Vicente Fox, lo mismo. Calderón, pues es asesor de empresas petroleras. Los que participaron en el aspecto económico, Pedro Aspe, por ejemplo, también propietario de plataformas petroleras. Videgaray, pues anda por lo mismo, aunque él es uno de los que más se diversificó en temas de corrupción. Todos ellos, como decía el presidente en la mañana, tienen algo en común. Todos ellos exaltaron las bondades de la reforma energética. Pero ya sabemos, es parecido el lema, como ha dicho el presidente. Quien paga para llegar al gobierno, utiliza el gobierno para robar. Quien paga para llegar, utiliza el poder para robar. Y acá, pues también pagaron la reforma energética, y los que pagaron para que se aprobara la reforma energética son beneficiarios directos de los acuerdos derivados de la reforma energética. Pagaron para obtener plataformas petroleras, pagaron para obtener contratos jugosos, pagaron para saquear recursos del erario público y llevarlos a sus bolsillos, de ellos, de sus familiares, de sus empresas o de sus socios nacionales y extranjeros. Entonces, conforme Lozoya va haciendo sus declaraciones, se van destapando cosas que, como dijo el presidente, rebasan la imaginación de los que han elaborado las películas que hoy están muy de moda. O sea, la realidad es muy superior a la ficción de Netflix, por ejemplo. Esto es otra cosa distinta. Y por eso nosotros reiteramos, el presidente de la República está sentando bases nuevas para la formación de una patria nueva, donde los principios que van imperando son el principio de honestidad, el principio de justicia y el principio de amor. Eso lo encontramos en Fundamentos para la República Amorosa. 3 principios que señaló el presidente de la República. Es honestidad, justicia y amor. Fíjense nada más. Y del otro lado era deshonestidad, injusticia y odio, con el que se crearon grandes fortunas para estos núcleos que aplicaron el modelo neoliberal en su beneficio y en beneficio de sus socios. Quedan todavía muchas cosas por indagar y las que van saliendo, pero lo que sí tenemos mucha certeza y mucha claridad todos los mexicanos es que el presidente de la República está resuelto a acabar con todo tipo de corrupción. Ahora, para tratar de distraer la atención, pues maneja la derecha que
pues el gobierno no ha podido combatir el coronavirus, que ya son más de 40,000 muertos, y en eso ellos pues se lanzan su campaña publicitaria. Pero el tema primero es que el coronavirus no es un fenómeno nacional que se circunscribe a las fronteras del país, es un fenómeno internacional que llegó a nuestro país de fuera. Segundo, que a pesar de la desmantelación que se hizo en el periodo neoliberal de hospitales, de medicinas, etcétera, en todo el sector salud, este gobierno ha tenido la capacidad y la visión para poder salir adelante, porque se llegó al colmo de privatizar servicios que históricamente venía prestando el ISSSTE o el Seguro Social, o incluso, recuerden, tenemos un déficit de médicos impresionante, y se llegó al grado, por ejemplo, de que las propias farmacias pues abren sus consultorios particulares, y ya sabemos que es un negocio redondo. Le pagan muy poco a los médicos que están en esos consultorios, y además las recetas que extienden básicamente es para que las surtan en la farmacia que abre los consultorios. Entonces, estos neoliberales vieron el sector salud como un negocio, y es uno de los sectores más sensibles porque toca uno de los temas más sensibles de todos los seres humanos, que es la salud. O sea, estos son negociantes y traficantes del dolor humano por todos lados. Pues finalmente diremos que se creó un ambiente también intelectual en el periodo neoliberal, donde se veía que pues ya no había de otra, todos había que ajustarnos todos al modelo y a las formas neoliberales, es decir, al individualismo, el egoísmo, el pisando a quien fuera para obtener el éxito, pero sobre todo que se reflejara en la cuestión económica. Y eso ya se acabó. Por eso decimos, estamos en la generación, en la gestión de una gran revolución cultural que va a contribuir a sacar a nuestro país adelante bajo la dirección y bajo la orientación del presidente de la República. Si te gusta lo que comentamos aquí, nos podemos comunicar a través de las redes. Que pasen muy buen día. Gracias.